de nosotros ser aún liberados de todo lo que tengamos que ser liberados, para que justamente esa liberación ejerza una preparación para que nosotros estemos, como dijo el salmista, en la casa de mi Padre anhelo habitar todos los días de mi vida, para siempre. Pero eso sería una utopía, eso sería algo que no radica en una realidad si nosotros no tenemos el anhelo de habitar en su casa hoy, en este tiempo. Entonces tenemos que rogarle al Señor que Él nos haga entender ese principio de casa. Estamos edificando casa. Amén. Todo este tiempo el Señor nos viene ministrando sobre casa, nos viene ministrando sobre heredad, sobre ser hijos, sobre alcanzar la plenitud que tiene un hijo. Porque un hijo tiene herencia, nos está hablando de que si nosotros algo tenemos que edificar es una casa espiritual. Si hay algo que tenemos que tener presente es que este tabernáculo en el que el Señor anhela habitar justamente sea un lugar en donde todo indique que nosotros le anhelamos también a Él para que habite entre nosotros. Que nuestra casa sea un lugar, sea una casa de Dios, y que esta iglesia, este lugar al que asistimos como congregación, también sea una casa en donde muchos se puedan refugiar, en donde nosotros podamos abrir las puertas de esa casa para albergar a muchos. Pero si nosotros no entendemos o no le rogamos al Espíritu Santo nos haga comprender la bendición de ser casa, difícilmente podamos abrazar, podamos acercarnos, difícilmente vamos a poder entender que nosotros estamos aguardando la manifestación del Señor, porque Él no nos va a llevar a lugares inseguros. Él no está improvisando. Él no está diciendo, ¿y a dónde meto a todos los que salvé? No, Él está preparando morada en los cielos para que en donde Él está, nosotros también estemos. Amén. Entonces hay una casa que está siendo edificada. Dice la Biblia que el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que no miran atrás, que no están aferrados a lo terrenal, sino que tienen la mirada en una casa, tienen la mirada en una patria celestial. No se aferraron, no tienen temor de dejar todo lo que implica lo natural, lo terrenal y lo que nos pueda separar de la presencia de Dios. Es más, lo tienen en baja estima con tal de alcanzar lo que el Señor ha prometido. Pero eso justamente es una preparación simplemente para que nosotros podamos estar en el cielo con el Señor, en casas, en moradas, en habitaciones que Él mismo está preparando para nosotros, para los nuestros y aún para los que todavía se están lejos, que nosotros podamos predicar el Evangelio y justamente ellos puedan creer así como nosotros y acercarse a su presencia y alcanzar salvación. Amén. Miren, estamos edificando casa. Entonces es importantísimo que podamos comprender todo lo que la Escritura nos menciona con respecto a esto y adquirir justamente los principios que nos van a permitir acompañarnos en el crecimiento como casa espiritual. Y el título del mensaje que le puse en esta mañana, el título de la predicación es Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y yo digo amén, porque eso es lo que nosotros tenemos que anhelar que sea este lugar. Ahora, si nosotros no vemos de manera espiritual, difícilmente podamos comprender todo lo que acontece en una casa espiritual, en una casa donde habita Dios, en una casa donde nosotros venimos a encontrarnos con Él. Y la Escritura nos deja ver claramente las cosas que acontecieron para ejemplo nuestro y para que nosotros podamos abrazarnos de esos principios, prestar atención, oír con oídos circuncidados, rogarle al Señor, por favor, Él se meta dentro nuestro y nos haga entender, porque entonces nosotros estaremos llevando adelante una preparación genuina y certera. Nosotros no venimos a este lugar a entretenernos, nosotros no venimos a este lugar a hacer amigos, aunque muchas veces obtenemos amigos de entre los hermanos, porque eso habla de una evolución.
Nosotros venimos justamente a ser ministrados por el Señor como una familia donde Él es nuestro Padre, donde nosotros somos sus hijos, donde tenemos hermanos y donde su palabra es la guía y el parámetro en donde nosotros debemos manejarnos. Entonces eso nos acompaña a todos los órdenes de nuestra vida. Pero recordemos, somos casa, somos casa. Vamos a leer las Escrituras ahí a modo de introducción. Tengo la Biblia de las Américas. En el Génesis, siempre me gusta mencionar esto. Génesis es el principio, es el comienzo. Bueno, esa es una de las definiciones, pero habla de genética, habla de gen. Y los genes de la iglesia están justamente en este libro. Hay principios espirituales que la iglesia, cuando los adopta, realmente vive y transita su vida como creyentes, como iglesia de Cristo, de bendición en bendición, porque está la genética de la iglesia en estos pasajes. Entonces dice el libro de Génesis, siempre recuerde esto, porque cuando usted lea, entonces la revelación de la Escritura se va a derramar de una forma diferente. No va a estar desvinculado de nuestra vida espiritual la genética de Dios, el principio. Porque así como fue en el principio, nos deja ver también su palabra que será en el final. Y nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. Entonces necesitamos saber cuál es nuestra genética. Nuestra genética también nos habla de hijos. Nosotros tenemos una nueva genética y un nuevo nacimiento por medio de Cristo. Eso nos hace ser hijos y eso nos da identidad. Pero miremos lo que dice la Escritura y vamos a aferrarnos a ese principio de casa de Dios y puerta del cielo. El libro de Génesis en el capítulo 28, en el verso 10 en adelante, vamos a leer simplemente por una cuestión de tiempos. Si lo tiene, me dice amén. Si no lo tiene, preste atención y anote, que es importante. El verso 10 dice, y salió Jacob de Beerseba y fue para Aram. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Aleluya, yo digo amén a eso. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, que es casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Y esto es palabra de Dios y recibimos, Señor, todo, absolutamente todo lo que acabas de lanzar, porque creemos que tu palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito y como dice la Escritura, no vas a parar hasta que se cumpla cada palabra que tú nos has dicho. Y la iglesia tiene que creerle al Señor, más que nunca, más que nunca. Miren, esta casa, si nosotros estamos edificando una casa, si nosotros queremos que todos los principios espirituales se activen en nosotros, y valga la redundancia,
si entendemos que este lugar donde nosotros nos congregamos, no queremos que sea un club, no queremos que sea una iglesia más, no queremos que sea algo donde nosotros venimos a pasar el tiempo porque nos hace bien. No. Nosotros venimos a encontrarnos con el Señor y el Señor habita en su casa, en donde está la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros no lo sabemos. El texto comienza diciendo de que de la misma forma que el Señor envió a Abraham, lo hizo salir de su tierra, de la misma forma Abraham envió a Isaac. Y el Señor también estuvo con Isaac. De la misma forma, porque eso no debe cambiar, cuando nosotros tenemos los códigos del cielo, y permítanme esa palabra, cuando nosotros tenemos la revelación, no tenemos por qué cambiarla ni por estrategias humanas, ni por lo que nos parece, ni por sentimiento, ni por motivaciones, ni por lo que vemos que aparentemente es éxito en otros lugares. Nosotros, y para nosotros, el único éxito radica en Cristo y en su palabra. Entonces no tenemos por qué cambiar lo que el Señor establece. Lo que nosotros tenemos que cambiar es en el orden espiritual, en eso que la Biblia nos hace ver como una transformación. Porque la bendición que fue sobre Abraham y que el Señor prometió que iba a ser sobre toda su descendencia, de la misma forma fue hacia Isaac y en este caso hacia Jacob, y en ese caso, como nosotros también somos hijos de Abraham, esa bendición también se derrama sobre cada uno de nosotros. Y el Señor lo recuerda continuamente, como en esta mañana. Trae a memoria. El Señor continuamente ministra nuestra memoria. Porque nosotros muchas veces formamos parte de los oidores olvidadizos. Entonces viene el Señor de forma continua a recordarnos cuál es nuestra posición, quiénes somos, lo que Él ha hecho y hacia dónde nos va a llevar. Por eso el salmista dijo: bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides, esa es una administración a la memoria, no te olvides ninguno de los beneficios. Y comienza diciendo que el beneficio mayor es que Él nos ha rescatado, nos ha sacado de muerte y nos ha trasladado a vida. Éramos huérfanos, somos hijos. Si somos hijos, somos herederos. Solamente el heredero y el hijo tiene casa y tiene padres. Entonces ahí, cuando comenzamos a tener esa perspectiva de Dios, se activan los principios espirituales. Mientras tanto, mientras no comprendamos o no querramos o no queramos comprender, eso va a estar ahí, latente, pero no se va a hacer carne en nosotros. Porque en definitiva nosotros lo estamos deteniendo. Por eso esto tiene que ser casa de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor, así como adorábamos al final de las alabanzas, de la administración. Veo al Señor, que eso sea profético, que eso sea un anhelo, que no sea simplemente una canción y una adoración que, por cierto, es hermosa, sino que se convierta en una realidad. Nosotros en este lugar nos tenemos que abrazar de todo lo que la palabra dice que acontece. Porque mientras predicamos la palabra, yo les puedo asegurar, mis amados, que hay sanidades, que hay liberaciones, que se establece la salvación, que hay un montón de situaciones que nos posicionan y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero que nosotros no nos demos cuenta no significa que Dios no está. Y eso justamente viene a trabajar a nuestra alma y a nuestro cuerpo, donde justamente ahí transitan las emociones. Porque si nosotros no nos aferramos de lo espiritual y solamente estamos ahí siempre en ese terreno almático, donde, insisto, están los sentimientos, las emociones, donde vemos de una forma natural y conforme a lo que nos acontece, nuestro cuerpo lo manifiesta. Y la Biblia dice que esas son obras de la carne, porque no alcanzaron la plenitud de una obra espiritual. Entonces, eso tenemos que comenzar a ver. Había un lugar que estaban aconteciendo cosas, y me gusta porque a Jacob no salió por su propia cuenta. Jacob fue enviado por su padre y él obedeció.
Y entonces se activó un principio que en el lugar donde él esté como hijo de Dios, ahí será una casa y ahí habrá una manifestación del Señor. Y dice que lo metió en una visión porque tuvo un sueño, pero anteriormente le recuerda quién era Dios, quién era él para Dios, quién era su familia de fe, todo lo que el Señor necesita recordarnos en este tiempo final. Somos casa de Dios y somos puerta del cielo. O sea que tenemos una habilitación de parte de Dios Padre para nosotros establecernos como una casa y que esa casa, miren qué importante, sea una habilitación para que podamos estar en la presencia de Dios. Cuando comprendemos esas cosas, nosotros venimos de otra forma a la iglesia, a la presencia de Dios, a recibir su palabra. Porque en cualquier momento, todos los que hemos creído, como bien nos ministraba Martín, las plataformas están puestas para que el Señor ejerza su retorno y su manifestación gloriosa y venga a rescatar a los suyos. Y proféticamente se active en todo lo que Él ya ha dicho. Pero qué maravilloso que le hizo recordar a este hombre que mientras el Señor ponga una visión, ponga una mirada en el orden espiritual, el lugar en el que nos encontremos tiene que ser tenemos que aprender a mirar esa escalera que sube al cielo, donde nosotros nos encontramos y donde dice la Escritura después también que en esa escalera los ángeles subían y bajaban trayendo bendición. Eso habla de otro orden, eso habla de otra perspectiva. Eso no es simplemente fui a la iglesia a ver qué pasaba o a ver qué motivación llevaron a mi corazón. No, el Señor está estableciendo de que ya no hay tiempos y que el tiempo se acabó sobre la tierra y el tiempo profético, la apertura del cielo como una puerta, justamente está ahí, ya. Y nosotros necesitamos irnos con el Señor. Y todos los que no entendamos o no nos preocupemos o no trabajemos por ser una casa espiritual para Dios, difícilmente podamos decir, en la casa de mi Padre moraré por largos días, o a la casa de mi Padre volveré de donde salí. Y eso vamos a hablarlo en otra ocasión, porque el salmista comienza diciendo, el Señor es mi pastor, y comienza a dar una serie de características que lo iban a convertir en hijo, en donde no simplemente acepta el aceite, donde no simplemente acepta los delicados pastos, las aguas de reposo, sino que también acepta la corrección, donde acepta la vara, donde acepta el cayado, donde acepta que muchas veces estará sentados, porque si hay mesa, hay una casa. Y la Biblia dice que aún en esos lugares el Señor va a aderezar una mesa en presencia de un montón de situaciones adversas, pero Él estará con nosotros. Ahí ya no es como un pastor, porque en una casa donde hay mesa hay un padre. Entonces, cuando pasa por toda esa serie de características y de procesos en el orden espiritual, hay una transformación. Cuando nosotros empezamos a mirar, porque el Señor nos revela y se revela por medio de su palabra, queda en nosotros poder decirle, Señor, abre mis ojos, quiero ver. Evidentemente el Señor tuvo que salir al encuentro, así como salió con Abraham, así como salió con Isaac, así como salió con Jacob. El Señor quiere salir a nuestro encuentro una vez más, ya no para salvación, sino para que podamos ver lo que acontece en una casa espiritual donde el Señor se manifiesta. Porque entonces, mis amados, les puedo asegurar que nuestra condición cambiará totalmente. Pasaremos a otro nivel de fe y de revelación. Porque ¿cómo puede ser que muchas veces realmente pasen cosas y nosotros digamos, la verdad que no sentí nada? Es que no vas a sentir nada. Vos tenés que ver. Porque sentir tiene que ver con los sentimientos. Y creo, obviamente, en esas manifestaciones
emocionales, claro, no están ajenas. Pero acá la Biblia no nos deja ver una situación emocional. Acá nos deja ver una situación realmente sobrenatural, donde el Señor se manifestó. Y donde Él le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, le da toda una introducción para que Él recuerde, insisto sobre esto, quién es. Que Dios lo llamó para bendición. Dios nos llamó para bendecirnos. Todo eso lo tenemos. Todo eso es aún un potencial. Eso lo vamos a alcanzar porque el Señor lo prometió. Ahora no nos podemos quedar en ese lugar, porque eso no le iba a alcanzar a Jacob, ni a Isaac, ni a Abraham. Porque todo eso aún lo tenían y muchas veces ni siquiera se daban cuenta de lo que tenían. Ahora el Señor necesitaba manifestarse de forma sobrenatural, porque lo sobrenatural, Dios mismo manifestándose, nos da la posibilidad de comprender lo que realmente somos y quién es Dios. Está hablando de que tuvo una visión, pero antes entendió algunas cosas. La Biblia dice en el verso 17, tuvo miedo. Y la realidad es que nosotros no tenemos miedo de Dios. Lo que nosotros podemos llegar a sentir delante de la presencia de Dios es ese temor, pero no como un miedo a acercarnos a Dios, sino como un temor reverente. Hay una reverencia cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Pero ese principio espiritual se manifiesta si nosotros lo ponemos en práctica. Porque si nosotros venimos a este lugar, insisto, mis amados, porque esto quiero establecerlo, obviamente, no tiene que ver con ser reiterativo, sino que la iglesia de Cristo tiene que comprender esto. No venga a ver qué pasa. Venga a adorar a Dios. Y las cosas van a suceder. Y no estoy hablando como un intercambio, porque eso no sería genuino, y el Señor eso lo distingue muy bien, créame. Sino que vengamos bajo esa perspectiva en el orden espiritual. No venga con lo que necesita, venga con todo lo que tiene para dar. Porque dice que Él conoce de lo que nosotros tenemos necesidad. Y si nosotros simplemente nos pasamos la vida añorando esas necesidades, no podremos contemplar al Señor. Y eso muchas veces también pasa cuando venimos a la casa de Dios, a la congregación de los santos. Bueno, al nombre que nosotros le querramos poner, a la iglesia le decimos comúnmente. Entonces esperamos algo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere hacer. Porque todo lo otro su palabra ya lo manifiesta. Insisto, me gusta la historia que el Señor manifiesta como revelación para nosotros. Él le dijo, vos sos bendito, Jacob. Yo te voy a dar algunas ordenanzas, no te cruces con las mujeres cananeas, no tomes mujer. Lo mismo que le dije a tu papá, lo mismo que le dije, a tu abuelo. Lo mismo te digo a vos. En el orden natural manejaste de esta forma, porque entonces la bendición va a seguir para vos y para los tuyos. No cambies esa forma. Pero ahora, vos también necesitas encontrarte con el Dios de tu padre, con el Dios de tu abuelo y con el Dios que se presenta delante tuyo. Entonces necesitó Dios otra forma, como lo hace con nosotros. Pero tiene que cambiar nuestra visión. Jacob tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. ¿Será que nosotros venimos a este lugar y decimos, wow, cuán imponente es este lugar? Miren, este lugar es un lugar de salvación. Este lugar es un lugar donde a muchos de nosotros Dios nos sanó. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, allanó caminos, habilitó puertas que estaban cerradas,
restauró familias. Cuán imponente es este lugar. Entonces no es un edificio donde venimos religiosamente y asistimos porque así tienen que hacer los evangélicos, los cristianos. Porque si nosotros miramos eso de esa forma, déjenme decirle que los brujos, los umbandas, las diferentes sectas también lo hacen. Y muchas veces son más estrictos y más contundentes con las cuestiones espirituales que nosotros, que tenemos la revelación y al Dios de los cielos. Entonces, cuán imponente es este lugar. Este lugar está oficiando de refugio para mí y para mi vida. Y el Señor está hablando directamente desde su boca. Entonces, yo hace mucho esto lo aprendí y el Señor me concedió poder verlo de esa forma. Entonces ¿qué quiere que le diga, mi hermano? Yo veo escaleras por todos lados. Yo lo veo a usted y veo una escalera porque alguien bajó por usted y por mí. Estaba Jacob, estaba en la escalera y dice que ahí, en la cima de la escalera, estaba Dios. Así como muchas veces les enseño, les explico y les traslado la escritura. Créanme por favor, porque así dice el Señor. Hay un campamento de ángeles rodeando este lugar. Créame que hay ángeles que a usted lo asisten y lo acompañan a que pueda llegar a este lugar y a todo lugar. Muchas veces usted ha orado, yo también, Señor, guarda mi entrada y mi salida. Bueno, eso los salmistas lo anunciaron, porque creían fervientemente en el cuidado del Señor. Entonces ya no importa lo que me trasladaron, ya no importa, y no digo no importa como algo que hay que desecharlo, sino que hay algo que nosotros tenemos que entender, es que ese traslado se tiene que hacer y se tiene que dar de una vez por todas en mi vida. Tiene que ser una realidad. No puede ser, no podemos permitirlo, nunca más. Acercarnos a un lugar donde está Dios, porque Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Cuántos hemos venido por el Señor? Yo vine por el Señor. No se ofendan, mi hermano, no vine por usted. Vine por el Señor. Por ende, el Señor me enseña a amar lo que Él ama, y Él ama a su iglesia. Entonces yo lo amo. Y amo su obra. Pero si nosotros venimos de forma trivial, difícilmente veamos escaleras al cielo. Difícilmente podamos entender que una piedra para dormir no es cómoda. Pero una piedra para firmar nuestros pensamientos, sí. Porque la roca es Cristo, Él reposó su cabeza sobre la roca. Y eso nos permite renovarnos en nuestra mente. Y aún en lo que para nosotros es dormir, el Señor dice que enseña nuestras conciencias. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de, en donde muchos duermen, nosotros estar despiertos en el orden espiritual. No por nada el Señor dice en su palabra, despiértate tú que duermes. Y se lo está diciendo a la iglesia. Una iglesia que en teoría debería estar despierta, pero evidentemente muchas veces duerme. Es más, la Santa Cena viene a ministrar ese adormecimiento en el orden espiritual. Por eso dice que muchos duermen. Ahora nosotros tenemos que, aún cuando todos duermen, nosotros tener una visión de parte de Dios y entender que una casa merece reverencia, merece cuidado, porque ahí está el Señor. Entonces, no es a donde yo asisto. Porque la realidad, mis amados, es que nosotros hoy podemos estar en este lugar, se lo he dicho muchas veces, y de hecho nos ha acontecido, y mañana estar en otro lugar, pero que en ese lugar esté Dios, y que ese lugar sea casa de Dios y puerta del cielo.
fue sacado de un lugar, pero el Señor le decía, donde vos vayas, ese lugar tiene que ser casa de Dios y puerta del cielo. Cuando vos y yo nos vayamos de este lugar, nuestra casa tiene que ser casa de Dios y puerta del cielo. La misma mirada nosotros tenemos que tener. Saquémonos por favor ese chip donde qué buena estuvo la reunión, qué lindo que fue ir a la iglesia y después en casa un desastre. ¿Cómo puede ser? Tenemos que trabajar en eso. No esperar el próximo domingo para ver que Dios ahí me tire una soga. Dios lo hace, por cierto, sí, lo hace. De hecho, Él lo está haciendo hoy. Pero qué bueno es decir, yo me voy a encontrar con el Señor. Yo voy a ir de forma reverente. Yo sé que esa es una casa espiritual que nosotros mismos estamos edificando como piedras, como ladrillos. Usted y yo somos ladrillos en una casa espiritual, porque la estamos edificando. Entonces yo le puedo asegurar que las cosas van a cambiar. Después dijo, al ver todo lo que había acontecido, al ver todo lo que el Señor le había hablado, y por favor abrácese, mi amado, de la misma forma que yo me estoy abrazando, cuando el Señor dice, yo te guardaré en tu camino, yo te voy a cuidar. Qué lindo cuando dice, miren, no me pongo a zapatear porque esto sale filmado. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea que como casa espiritual tampoco podemos quedarnos muy quietos. Hay que ir a bendecir otras regiones y otros lugares, porque el Señor nos concedió ser casa de Dios y puerta del cielo. Entonces hay otros lugares donde no sé lo que estarán haciendo. No me interesa mucho. Dios los bendiga. El Señor me mandó a bendecir, pero yo quiero edificar una casa. Y entonces quiero ir a las regiones donde están jugando al cristianismo y establecer una casa. Al norte, al sur, al este, al oeste. A levantar casas. Porque en definitiva, el Señor desde las casas los va a levantar. Entonces la iglesia tiene que comprender que si tiene casa es el mejor lugar, el mejor refugio que el Señor le ha concedido. Porque desde ese lugar, en el orden espiritual, así como el Señor provee casa, provee padres, provee vestiduras, el Señor va a preguntar, ¿cómo entraste a este lugar? ¿Recuerdan ese pasaje que el Señor le pregunta a uno que estaba como invitado y no estaba vestido como tenía que estar vestido? ¿Cómo entraste? Las traducciones más conocidas, entiendo porque quizás no de forma contemporánea o no se animaron o no sé. No estoy en contra de los traductores, Dios los bendiga, gracias al Señor, estos hombres eruditos que trabajaron cientos de años para que nosotros tengamos la palabra de Dios. Pero luego que transcurre el tiempo, en ese pasaje específico le preguntan, ¿cómo entraste sin vestiduras? Amigo, ¿cómo entraste? Y la realidad es que esa palabra es hetairo y significa prostitución, prostituto. Entonces la traducción sería, no se me rasgue la vestidura, mis amados, porque en el original dice eso. ¿Cómo entraste acá siendo un prostituto? Y no está hablando desde el orden natural, claramente está hablando desde el orden espiritual. No se puede andar ahí así porque sí. No, hoy estoy acá, mañana estoy allá, mañana me congrego acá, mañana voy hasta tal. Dios está en todos lados, claro. Mi hermano, cuando te manejas de esa forma, y alguien lo tiene que entender, y yo lo enseño en esta casa, pero también sé, insisto, que muchos
necesitan conocer esto y entenderlo. Porque un día tendremos que presentarnos y rendir cuenta delante del Señor. No es tiempo para andar prostituyéndose. Estoy acá, estoy allá, Eso no está bien. Por eso estoy hablando de casa, por eso establecernos en una casa. Por eso hago el llamado en el orden general. Vuelvan a sus casas. ¿Tenés casa? ¿Dónde estás yendo? ¿Es una casa? La otra pregunta que habría que hacerse, no significa que nosotros solamente somos casa. El pastor, ¿qué se hace? Usted solo es acá. No. Yo sé que hay muchas casas espirituales. No estoy hablando de iglesia ni de congregaciones, casas espirituales que establecen lo de Dios. Puede haber muchas casas espirituales, pero ¿es tu casa? Entonces, no solo a los que se apartaron del Señor, no solo a los que andan deambulando, no solo a los que no entienden este principio espiritual que no los beneficia. Vuelvan a casa. Es el llamado aún para los de afuera. Vuelvan a casa. Y a los que andan por ahí, vuelvan a sus casas. Bajo la unción del Espíritu Santo lo digo, vuelvan a sus casas. A mí sí me importa, a mí sí me importa. Y si esta es tu casa, que sea casa de Dios y puerta del cielo. Y crece espiritualmente. Y aprovecho, si no tenés casa, vení, te invitamos a que tengas una casa que te puedas refugiar. O sea, no es así nomás la cosa. Porque no podemos prostituirnos. No podemos llevar nuestra vida espiritual bajo los placeres de las concupiscencias de nuestros corazones. Voy acá porque acá me tratan bien. Voy acá porque acá cantan lindo. No, ya dejaron de cantar lindo y ahora voy a ir allá porque... No. Eso lo tenemos que comprender. Y se tiene que establecer en nuestros corazones, mis amados. Porque si no, difícilmente podamos decir cuán imponente es este lugar. Ya no vamos a decir qué linda esa iglesia. Llenó todas mis expectativas. No. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que si Dios se manifestó, nosotros decir cuán imponente es este lugar. Y tener temor y reverencia de lo que implica casa. Luego dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Después dijo, si el Señor está en este lugar, si hay algo imponente, algo que acontece de forma poderosa, esto es casa de Dios. Esto es puerta del cielo. No está regido por lindas canciones, que está re bueno. No está porque hoy hablaron de algo que a mí me gustó mucho. No. Está Dios. Está Dios. Eso es más que suficiente. Está Dios. Y si Él está, todas las cosas van a ser transformadas y en beneficio. Van a estar a mi favor. Entonces, si yo tengo ese lugar, tengo que crecer en ese lugar y estar plantado en ese lugar. Porque entonces, así como en aquel tiempo el Señor ordenó que se metan a las casas, porque luego los iba a liberar, de la misma forma el Señor nos está diciendo, en este tiempo final, métanse en las casas. Porque desde ese lugar yo los voy a levantar. ¿Y qué significa eso, pastor? Que el Señor va a venir justo cuando nosotros estemos acá en la iglesia y si yo justo ese día no... ¡Ay! Por un poquito.
No, 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 no. Usted está bajo la cobertura de una casa. Y en donde esté, usted representa una casa. Usted tiene una casa. Usted tiene un padre. Usted tiene cobertura. Usted está listo. Alguien va a responder por usted. Dicen que cuando le preguntaron a este hombre, nadie dijo nada. Usted va a ver las escrituras y dice, nadie contestó nada. Nadie, a ver, para que me entiendan esta expresión, nadie saltó por él. ¿Cómo entraste acá? Prostituto, etairo, amigo. Bueno, pues usted ya me está mirando así como, que el pastor no diga ninguna mala palabra, por favor. Claro, ¿de quién sos? ¿A quién perteneces? ¿Quién te cubre? ¿Vieron? Ahí tiene otro sentido. Yo sé que muchos están en contra de la cobertura espiritual, hasta se burlan. No creen en los 5 ministerios, que el Señor los instituyó. Qué sublime. Y simplemente porque quizás o no se ponen a ahondar, a estudiar, a pedirle al Señor, lo rechazan. Y entonces se pierden de estar plenos como iglesia bajo la poderosa mano de Dios, que el apóstol Pablo insta a que digan, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Haciendo mención, bueno, esto es de clase 1 de escuela bíblica, ¿cuántos dedos tiene la mano? ¿Vieron? Entonces a veces, simplemente por ignorar o por rechazar, la iglesia simplemente se desarrolla y funciona y funge de forma incompleta porque la pastoral la aceptan, la enseñanza más o menos, lo profético ahí, lo evangelístico, bueno, algunos sí, no, y después hay movimientos, apostólico profético, entonces, eso debe ser. Y rechazan los otros 3 o los disminuyen. No, acá, no, pastor, porque los apóstoles eran de cuando totalmente bajo ignorancia, ni siquiera sustentado por la Escritura, simplemente repitiendo lo que otros trasladaron. Entonces se pierden de las unciones que el Señor dejó. Entonces termina siendo una iglesia incompleta. Donde simplemente se manejan por tradiciones, que el Señor mismo dijo no es por tradición, es por revelación. Entonces esa es la mirada que nosotros tenemos que rogarle al Señor nos haga ver, porque le puedo asegurar, mis amados, que cuando eso cae, no para más. Fluye y fluye y fluye y fluye y fluye y nosotros nos posicionamos como la verdadera iglesia de Cristo, que camina bajo la revelación, no bajo una estructura. No bajo denominaciones, no bajo situaciones que nada tienen que ver y que simplemente están levantadas para egos personales. Para decir, yo soy el superintendente de no sé dónde, de no sé cuánto, de la región 4, 7, 9, del distrito 6, pero ya no sé si fui al juzgado de retiro o si fui a una iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahora, pero eso lo aceptan. Y los 5 ministerios no. Raro. Entonces necesitamos que el Señor nos revele lo que es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Donde esté Dios, ahí yo quiero estar. No un Dios que se adapte a mí. Donde esté Dios yo quiero estar. Porque donde esté Dios, Dios hace cosas sobrenaturales. Hace que una piedra sea cómoda toda la noche. Nos me hace ver una escalera, no en el orden natural, sino en el orden espiritual, que está al alcance mío. Una escalera que me hace subir al cielo.
O sea que cuando estoy en este lugar y comprendo esas verdades, se apertura algo, o sea, hay una puerta, por eso dice casa de Dios y puerta. O sea que los que trabajamos por la edificación de una casa, porque es más difícil edificar una casa que levantar una congregación. O un local donde entra y va gente. Ahora, cuando trabajamos por ser casa de Dios, nosotros también nos convertimos en una puerta para ir a la presencia de Dios para siempre. Amén. El verso 18 dice, y se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la amó a la piedra. Porque eso es como decir, no sé, hay algo que en ese lugar Dios me abrazó, Dios me visitó, Dios hizo algo extraordinario. Entonces representa eso de que quiero que me acompañe siempre. Qué lindo cuando vemos la iglesia desde esa perspectiva. En ese lugar el Señor perdonó mis pecados. En ese lugar me sacó de la tristeza. En ese lugar restauró a los míos. En ese lugar tengo paz. En ese lugar tengo una habilitación para crecer de forma espiritual. ¿Cómo no voy a amar? Esa piedra me la quiero llevar a todos lados. Y dice que la erigió, la levantó como una señal. Como cuando el Señor se presentó delante de Pedro y le dijo que le daba las llaves. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión, sobre este acto, yo voy a edificar a la iglesia. Sobre aquellos que entienden de que Dios está vivo y que Él se manifiesta y que Él hace cosas sobrenaturales. La levantó y derramó aceite por encima. 3 cosas aprendemos. A grosso modo, mis amados, pero que el Señor va a seguir abriendo nuestro entendimiento, yo lo creo. Porque esa es mi intención. Cuanto más la del Señor. Tengamos reverencia por el lugar en el que el Señor nos concedió. Se dio cuenta. Antes no se daba cuenta porque todo era... a ver cómo lo puedo presentar. No había que hacer ningún esfuerzo. Todo estaba ahí, como hijo. Donde en una casa la responsabilidad mayor la tiene un padre. Entonces cuando somos chicos no sabemos de dónde salió la manteca y el pan. No nos preguntamos esas cosas. Porque otro está ocupado, preocupado, tratando de que todo esté ahí. Y vos sos chico y vos querés comer. Y mamita querida, cuando van creciendo, a veces voy a tener que hacer horas extras, no sé. A alguno hay que apagarle la luz, hermanos, para que deje de comer. Y no voy a mirar yo a quién, pero hablo de eso de que Abraham era, Isaac era, y ahora le tocaba a Jacob. Ya no era simplemente lo que... No, yo necesito tener una salida. Y eso me lo da una casa. Qué lindo. Yo le ruego al Señor eso. Qué lindo que hijos salgan de una casa enviados, no retobados. Porque acá lo enviaron. Y le dieron las directivas. Y seguramente Isaac tenía la seguridad porque a él también le tocó. Y la oración de un padre es: Señor, por favor, cuida a mi hijo. Porque ya no lo puedo muchas veces resguardar yo. Salirle al encuentro, por favor.
Porque si vos le salís al encuentro como me saliste a mí al encuentro, todo va a estar bien. ¿Y qué hizo Dios? Le salió al encuentro. Y le mostró al Dios del que le habían hablado. Aleluya. Pero eso fue en una casa. Él no dijo otra cosa. Él no dijo, qué lindo acá en la montaña. Ah, sí, al lado de... No, cuán imponente es este lugar. Esto es casa. Esto me lo provee una casa. Esto no es sangre ni carne, esto es el Señor mismo revelándose para que yo entienda lo que fluye desde una casa. Entonces tengamos reverencia por el Señor, tengamos reverencia por la casa, tengamos reverencia por el servicio que Él nos permite llevar adelante. No es así nomás. No es como a mí me parece, no es de forma desfachatada. Y no lo digo solamente desde lo físico o desde la vestimenta. Que eso también está bueno, porque también representamos al Señor. Está bien que Dios me ama igual, pero tampoco con los botines y la 10 de Messi. No. Nosotros representamos al Señor. Eso también es reverencia. ¿Por qué? Porque, a ver, Dios es celoso. No como nuestro celo, pero realmente es celoso. Yo me imagino a Dios mirando que usted tiene un casamiento la semana que viene y hasta preocupado anda por no repetir la misma ropa. ¿Qué dirá Dios, no? Olvídese de lo que diga el pastor. Si yo se lo tengo que decir, quédese tranquilo que se lo voy a decir. Quédese tranquilo. Los que me conocen saben que no me tiembla mucho la pera. Pero, ¿qué dirá Dios, no? Eso deberíamos preguntarnos. ¿Qué dirá el Señor? Y cuando digo esto, por favor, no se ofenda a nadie, es con lo mejor que yo tengo. Porque soy una ofrenda. Con esto estoy diciendo, vaya y cómprese un traje de Armani. No, si puede hacerlo, no se olvide del pastor. Pero se entiende, ¿no? Si la iglesia esto lo tiene que conocer y tiene que abrazarse de eso. Miren, el que es deportista no piensa en otra cosa, sino en proveerse de cosas, supongamos, no sé, es basquetbolista, vamos a poner un ejemplo, X. Él está preocupado por tener su bota que lo permitan, ¿no? Por tener no sé cómo se llama eso que después para secarse así. La remera que realmente va. No se va de jean y zapato porque no. ¿Qué quiero decir con esto? Está pensando en decir, bueno, lo que yo, cuando tenga, voy a pensar en cómo bendecir a Dios, bendecir a la iglesia. Entonces, no sé si me quiero comprar tal o cual cosa. Yo quiero algo que estoy pensando. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Comprarme la remera de Michael Jordan o algo presentable en donde yo pueda asistir al banquete con el Señor, a esa fiesta? Que insisto, mis amados, puede que hoy no tengamos esa posibilidad, pero como una cosa he demandado al Señor, esa buscaré. ¿Estoy pensando en eso? Entonces eso también habla de mirar. Porque entonces eso después, ese principio me acompaña. Cuando yo sirvo a Dios, digo, estoy pensando en cómo mejorar el servicio y ser mejor servidor.
como pienso en ser mejor hijo de Dios, o estoy siempre criticando, mirando el defecto, no preocupándome, bueno, cuando llegue el día que tengo que hacer algo lo haré. De la misma forma, porque somos una casa. De la misma forma, ¿estoy pensando en poder estar la mayor cantidad de tiempo en la presencia de Dios? ¿O es lo mismo? Entonces llega el miércoles, domingo, martes, bueno, entonces eso nos va a acompañar. Entonces cuando nosotros estemos solos, como ya nos ha pasado, por ejemplo, que no nos podemos congregar, ¿va a estar relegado simplemente el yo acercarme a Dios un lugar físico? ¿O yo donde esté voy a poner una piedra, voy a recostar mi cabeza y voy a permitir que eso sea casa de Dios y puerta del cielo? ¿Vieron? Porque lo tengo que anhelar y tengo que ir en pos de. Entonces, qué bueno que nosotros cambiemos, seamos renovados en nuestra manera de presentarnos en la casa de Dios. A la apurada, siempre tarde. Ahí los exhorto también de nuevo a los hermanos. Y yo entiendo todo, ¿eh? Entiendo colectivo, transporte. Yo sé lo que es ponerse bolsitas en los pies, caminar 5 cuadras de barro, esperar el trucho. Yo lo sé, no me corra con eso. Pues yo lo quiero elevar. Yo lo quiero llevar a otra posición. Si se tiene que levantar a las 5 de la mañana, levántese. No por el pastor, por el Señor. Y porque estoy yendo a la casa de Dios. Y esa casa es puerta del cielo. Siempre a la corrida, hermano. Hoy alguien tiene que decir basta. Siempre, siempre. A veces no, siempre. Si se acostó tarde, calavera no chilla. Pero yo le quiero enseñar la perspectiva de Dios. Pero si igual a veces dicen a las 10, pero empieza 16. Entonces yo voy a ir 16. ¿Por qué tengo que esperar a que...? No piense así. Te está pensando mal. Y está haciendo mal. Está haciendo mal. Porque usted viene por Dios. Y la convocatoria la hizo el Señor. Y acá puede que arranque, que no arranque, que lo que fuese. Por cuestiones a veces técnicas de esto. Pero usted vino a encontrarse con el Señor. Y si usted entiende que esto es casa de Dios y puerta del cielo, aún aunque no haya nada, yo quiero ir y entrar. Un día no hay más púlpito y no hay más pastor y no hay más té caliente. Y entonces no, y bueno, y ahora, ¿viste? Martín no está, el pastor no está. ¿Qué hacemos? Adore a Dios. Si es casa de Dios y puerta del cielo. El Señor le enseñó nuevamente, Él ya, que en una casa nosotros aprendemos comunión con Él. Porque, mírelo así, en este lugar usted está ahí y yo estoy acá. Somos hermanos, pero también soy el pastor y el sacerdote y bueno, el padre, bueno, todo eso ustedes ya lo conocen. Pero a usted le toca, se lo voy a poner así, usted saca pecho. Supongamos que usted me tiene que bancar a mí. ¿Sí o no? Eso salió del corazón, ¿eh? Se lo voy a poner de esta forma. Yo vengo a trasladar el mensaje del Señor, pero de alguna forma quiero instruirlo, quiero enseñarle. Entonces, eso pasa en una casa.
solamente. Y cuando uno lo ve así, no es gravoso. Porque alguien te tiene que guiar. Porque insisto sobre esto, yendo a lugares donde dicen lo que yo quiero escuchar, donde mi corazón se siente pleno, donde puedo hacer lo que quiera, ahí no está Dios. Es como cuando decimos, no, es con Dios. Lo mío es directo. No necesito intermediario. No, quédese tranquilo, yo eso lo entiendo. Pero más tarde, más temprano, no le vas a hacer caso a Dios. Porque no hay nadie que supervise en el orden espiritual lo que vos estás llevando adelante. ¿Y eso sabe lo que simplemente hace? No posicionarte como hijo, sino como bastardo. Porque no querés que nadie te diga lo que tenés que hacer. Y en una casa donde hay padres y hay hijos, los hijos tienen que obedecer a los padres. Es más, usted tiene licencias que con otros no. No sé, viene su sobrino y no le puede decir mucho lo que le dice a sus hijos, porque lo está criando otro. Entonces uno lo quiere, lo aguanta un poquito, pero tampoco le puede dar porque no corresponde. Ahora, en el orden espiritual no podemos vivir tampoco así como visitantes, porque no estaríamos siendo hijos, ni estaríamos entendiendo casa, ni estaríamos dejándonos que nos guíen. ¿Vieron la importancia que tiene? Pero esto solamente lo podemos percibir espiritualmente. Y si queremos lo de Dios. Si no, siempre va a estar, ¿y el pastor quién es para decirme lo que tengo que hacer? ¿De dónde salió? Hasta la Biblia me lee. ¿Qué se cree? Usted se ríe, pero... No, usted usa mucho la Biblia. ¿Qué cree que use? No sé. Anda a la sociedad de fomento y que te digan, no sé, o a la unidad básica. Viva Perón, no sé, ¿qué es lo que... O sea, nosotros estamos siendo instruidos por el Señor. Y si vos estás en este lugar es porque querés dejarte instruir. O sea, que sea genuino para con el Señor. Entonces, tu comunión va a ser real. Porque llegará un día, le dijo el Señor, donde no vas a ir a donde quieras. Le dijo a Pedro, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y eso solamente lo hace un padre. Abraham agarró a Isaac. Dijo, nos vamos al monte. Al monte del sacrificio. No lo llevó el tío, no lo llevó el abuelo, no lo llevó el primo, no lo llevó el mejor amigo, no lo llevó el líder espiritual. Lo llevó el Padre a morir. Muchas veces me va a tocar llevarte, si vos sos mi hijo, a morir. Qué lindo eso. Solamente un padre te puede llevar a ese lugar y tener seguridad. De decirte, vamos a ir, pero vamos a volver. Así como te estoy llevando yo como tu papá, de la misma forma yo me voy a encargar de hacerte volver. Y a veces se va a poner feo. Y a veces te vas a preguntar cosas. Y a veces no te va a gustar. A veces vas a decir, sí, pa, está todo, pero ¿dónde está al que hay que matar?
Te traje para matarte a vos, para sacrificarte a vos, para decirte las cosas como son. Pero quédate tranquilo, porque vamos a volver. Y vas a volver de una forma distinta, sabiendo que Dios mismo se va a presentar. Pero eso pasa en una casa, con un padre y con un hijo. En una congregación que están viendo a ver si qué luces ponen o qué luces no ponen, o qué música tocan o qué música no tocan, o a quién invitan para ver si hay algo nuevo de Dios. Porque no se quieren poner a leer la Biblia. Difícilmente todo esto pase. Y hago un llamado con total humildad, pero con la autoridad que el Señor me ha dado. Dejen de jugar con la iglesia y comiencen a edificarla. Alguno lo va a escuchar. Dejen de hacer que vivan para uno, cuando el verdadero pastor da la vida por sus ovejas y lo primero que les da es vida eterna. Dijo el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y yo les doy vida eterna. No les doy lo que quieren, lo que les parece, lo del momento, lo que está a la moda. Eso no es ni una iglesia, ni mucho menos una casa. Eso se parece más a otra cosa que a lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, más que nunca, mis amados, yo les digo a ustedes, porque ustedes, el Señor me concedió tenerlos y cuidarlos. Y bueno, si alguno se quiere abrazar a esto, bienvenido, porque yo quiero que esto sea casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y también hay consagración, porque el derramamiento de aceite representa eso en la roca. Derramó aceite encima. Eso es dedicación y apartamiento. Eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Y únicamente se hace con aceite. Y eso también está en una casa. Insisto, Él dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, es imponente este lugar porque está Dios. Eso me permite tener comunión con Él. Pero también tiene que estar la llenura del Espíritu Santo, que se da en una casa. Se da en una casa. Y se da siendo casa. El Señor les dijo: vayan y reúnanse en casas. Ahí yo voy a descender con mi Espíritu. Y cuando yo comprendo eso, yo también entiendo que soy una casa. Y el Señor puede, en el lugar en el que yo esté buscándole y realmente posicionado como hijo, ahí Él se va a derramar. Y a Él va a dar el cuidado de Padre que realmente nosotros tenemos. Terminamos y adoramos al Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Qué lindo, dice el verso 19. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel. Le cambió el nombre. Siempre que en la Biblia se cambia el nombre, lo que nos está mostrando es una transformación, una metamorfosis en el orden espiritual. Por eso el Señor cambió nombres a sus discípulos. Porque no podía cargar, no podía llevarse adelante la obra de Dios con nombres que otros pusieron, porque el nombre te determina. La manera en que nosotros le ponemos nombres a las cosas determinan lo que después nosotros vamos a vivir aún en esos lugares. Que esto no sea más, por favor. Voy a ir a la iglesia. Que está bien, se entiende a lo que voy, ¿no? No, yo voy a ir a la casa de Dios y a la puerta del cielo. A Betel le cambió el nombre. ¿Por qué?
porque eso ya no era un lugar así porque sí. No era un lugar lindo simplemente donde Dios me acompañaba y había promesas. No, en ese lugar se manifestó el Señor. Entonces ya no puede tener un nombre así nomás. Para mí ya dejó de ser de esa forma. Para mí, la casa de Dios justamente es Betel, porque Él se manifestó. Porque hay una transformación. Miren, ustedes ya es tiempo de que dejen de ser ovejas de este prado y pasen a ser hijos de esta casa. Agárrelo y pídale al Señor que trabaje en su corazón. Ya no es más tiempo de ser ovejas. Gloria a Dios por las ovejas, porque somos ovejas del Señor. Pero Él después también dice que somos hijos. O sea que tiene que haber una transformación. Yo lo he explicado varias veces, pero en el nombre del Señor es importantísimo que la administración de hoy nos haga ver esto. Llega un momento donde ya no puedo ser más oveja. Y las ovejas tienen ovejas. Qué revelación que tiré, ¿eh? Pero la Biblia nos deja ver de que en algún momento pasamos a ser hijos. ¿Cómo se es oveja? Que me autopercibo. ¿Cómo es? Pero la Biblia deja ver de que hay una transformación que el Señor hace, porque nos hace comprender, valga la redundancia, que ya no es simplemente un redil, ya es una casa. Ya no hay simplemente ovejas, ya hay hijos. Ya hay una evolución, ya hay otras cosas que necesitamos tener y heredar. Las ovejas no heredan, los hijos heredan. El Señor nos conceda comprender estas cosas para nosotros alcanzar la plenitud. Y más allá de haber comenzado como ovejas y decir el Señor es mi pastor, cuando finalice el tiempo nosotros podamos decir: a la casa de mi Padre volveré y estaré por largos días. Aleluya. Pero eso va a ocurrir después de una visión. El Señor quiere darte una nueva visión, que ya empieces a contemplar las cosas de otra forma. Después de la visión, lo primero que Jacob hace es cambiar el nombre del lugar. Ya no es la iglesia a la que asisto. Yo voy a mi casa. Yo voy a mi casa. Porque ahí está Dios. Y dejo que el Señor me enseñe como tal, como una casa. El cambio de nombre siempre es señal de transformación, de nueva identidad, un nuevo destino, pero también un nuevo propósito. El cambio de nombre nos deja ver la metamorfosis que debe ocurrir sí o sí en nuestra vida. Y eso nos acerca más a Dios. Porque llamativamente Él le hizo ver una escalera donde nosotros necesitamos subir. Es con Él. Es cerquita de Él. Es con Él. Miren qué hermoso que la Biblia nos deja ver que el Señor nos metió adentro suyo. Pero primero nosotros nos metimos en Él. Y ahora Él nos mete dentro suyo. Porque la Biblia dice que metidos en el Señor, cuando Dios Padre haga esa obra sobrenatural del llamamiento del Hijo, nosotros como estamos dentro del Hijo, estaremos también con el Padre. Y entonces será una realidad lo que Él manifestó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí.
Bendito sea el nombre del Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.